Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y toda la movida del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos porque hoy tenemos un bombazo, así, con mayúsculas. Hoy vamos a hablar de un rumor que está sacudiendo los cimientos de Estambul, un rumor que involucra a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin y, por supuesto, a nuestra queridísima Hande Erçel. Pero esperen, que la cosa se pone aún más jugosa porque este rumor habla de una supuesta venganza de Kerem contra los amigos de Hande. Sí, como lo oyen. Preparen las palomitas porque esto promete. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo más. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande, aunque terminada, sigue siendo tema de conversación constante. Después de todo, ¿quién puede olvidar esa química explosiva que derrocharon en Senkalkam? Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, los fans, como nosotros, no podemos evitar seguir cada uno de sus movimientos. Entonces, ¿de dónde sale este rumor de la venganza? Bueno, al parecer, según fuentes cercanas, Kerem no estaría muy contento con la forma en que algunos amigos de Hande se comportaron durante y después de su relación. Se dice que algunos de estos amigos no fueron del todo leales a Kerem, y que incluso, en algún momento, pudieron haber influido negativamente en la relación. Pero ojo. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo se estaría vengando Kerem? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos dicen que Kerem estaría utilizando su influencia en la industria para dificultar el trabajo de estos amigos de Hande. Otros, más atrevidos, aseguran que estaría revelando secretos o información comprometedora sobre ellos. Ahora, seamos honestos, aquí entramos en terreno resbaladizo. No hay confirmación oficial de nada de esto. Son solo rumores, chismes que corren por los pasillos de la farándula turca. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos ignorar esta información, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Kerem, después de la ruptura con Hande, ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Se ha centrado en su carrera, ha estado viajando, participando en proyectos internacionales y, en general, reinventándose. Algunos incluso dicen que esta venganza podría ser parte de esa reinvención, una forma de demostrar que no se deja pisar por nadie. Pero vamos a analizar esto un poco más a fondo. ¿Tiene sentido que Kerem, una persona que siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo y madurez, se rebaje a este tipo de venganza? ¿O será que simplemente está protegiendo su imagen y reputación? Recordemos que después de la ruptura, hubo muchos rumores y especulaciones sobre las razones de la separación. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, incluso de la presión mediática. En medio de todo ese caos, es posible que Kerem sintiera que algunos amigos de Hande no lo apoyaron lo suficiente, o que incluso contribuyeron a crear una imagen negativa de él. Entonces, ¿esta venganza sería una forma de ajustar cuentas? ¿O simplemente una coincidencia que algunos amigos de Hande estén pasando por momentos difíciles en sus carreras? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar el comportamiento de Kerem en los últimos meses. Como les decía, se ha centrado en su trabajo, ha estado viajando mucho y ha evitado en la medida de lo posible hablar sobre su vida personal. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que simplemente esté tratando de superar la ruptura y seguir adelante, o podría ser que esté planeando algo más grande. También es importante recordar que la amistad en el mundo del espectáculo es un terreno muy delicado. A veces las amistades son genuinas y sinceras, pero otras veces son simplemente relaciones convenientes, basadas en intereses mutuos. Es posible que Kerem se haya dado cuenta de que algunas de las amistades que creía tener no eran tan sólidas como pensaba. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de Hande en todo esto. ¿Estará al tanto de esta supuesta venganza? ¿La apoyará? ¿O intentará detenerla? Lo cierto es que Hande también ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación con Kerem. No ha hablado públicamente sobre la ruptura y ha evitado hacer comentarios que puedan avivar la polémica. Esto podría ser interpretado como una muestra de madurez y respeto hacia Kerem, o como una forma de protegerse a sí misma y a sus amigos. En cualquier caso, es evidente que Hande no quiere verse envuelta en más dramas.
Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta venganza de Kerem contra los amigos de Hande, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Kerem esté realmente intentando perjudicar a nadie. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando bastante fuerte. Así que aunque no podamos confirmar nada, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. En fin, mi gente, este es el bombazo que teníamos para hoy. Un rumor jugoso, lleno de intriga y especulación, que nos recuerda que el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas. Resumiendo un poco, hoy hemos explorado el rumor de la supuesta venganza de Kerem Bürsin contra los amigos de Hande Erçel, analizando las posibles motivaciones de Kerem y el papel de Hande en todo este asunto. Hemos dejado claro que todo esto son solo especulaciones, pero que el rumor es lo suficientemente fuerte como para merecer nuestra atención. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este viaje a través de los chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está realmente vengándose de los amigos de Hande? ¿O creen que todo esto es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta gran familia de amantes del chisme turco. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, espérense. La cosa no termina aquí. Porque después de grabar el vídeo y mientras editábamos este material explosivo, nos llegó información adicional, información que, si es cierta, podría cambiar todo el panorama. Y es que, según otra fuente mucho más cercana al círculo íntimo de Hande, la supuesta venganza de Kerem no sería tal. No, no, no. Agárrense de sus asientos porque esto se pone bueno. Resulta, mi gente, que lo que algunos interpretan como dificultar el trabajo de los amigos de Hande en realidad sería una serie de decisiones profesionales tomadas por las propias productoras y agencias. Así como lo escuchan. Parece que la fama es una montaña rusa y a veces toca bajar. Ahora bien, antes de que empiecen a tirar tomates virtuales, déjenme explicarles. Según esta nueva fuente, al menos 2 de los amigos de Hande que estarían siendo víctimas de la supuesta venganza de Kerem han tenido efectivamente problemas para conseguir nuevos proyectos. Uno de ellos, un actor emergente, no ha logrado pasar los castings de varias series importantes. Otro, una influencer que ha colaborado con Hande en el pasado, ha visto cómo sus contratos publicitarios se han reducido considerablemente. Pero, aquí está el truco. Nuestra fuente nos asegura que estas decisiones no tienen nada que ver con Kerem. El actor emergente simplemente no ha logrado destacar lo suficiente en las audiciones, y su falta de experiencia en papeles protagónicos estaría pesando en su contra. En cuanto a la influencer, la fuente nos dice que el mercado publicitario turco es cada vez más competitivo y que muchas marcas están buscando nuevos rostros o apostando por influencers con un nicho de seguidores más específico. Pero no se me duerman. Que la cosa se complica. Porque si bien esta versión contradice la teoría de la venganza, no descarta la existencia de cierta tensión entre Kerem y el círculo de amigos de Hande. De hecho, nuestra fuente confirma que algunos de los amigos de Hande no veían con buenos ojos la relación de la actriz con Kerem, y que incluso llegaron a expresar de forma privada sus reservas sobre el actor. ¿Qué clase de reservas? Ay, mi gente, aquí es donde entramos en el terreno de las suposiciones. Algunos dicen que los amigos de Hande consideraban que Kerem era demasiado hollywoodiense para ella, que no entendía la cultura turca, o que simplemente no era lo suficientemente bueno para la actriz. Otros, más maliciosos, aseguran que los amigos de Hande veían a Kerem como una influencia negativa, que lo acusaban de alejarla de sus raíces y de presionarla para tomar decisiones profesionales que no eran de su agrado. Imagínense el drama. Hande atrapada entre el amor de Kerem y la lealtad a sus amigos. Una telenovela en la vida real. Ahora bien, ¿es posible que Kerem supiera de estas reservas, y que esto haya alimentado de alguna manera la supuesta venganza? Por supuesto que es posible.
Pero también es posible que Kerem simplemente haya decidido alejarse de ese círculo de amigos después de la ruptura con Ande, priorizando su propia paz mental y concentrándose en su carrera. Aquí es donde entra en juego la interpretación personal de cada uno. ¿Queremos creer en la teoría de la venganza, en un Kerem resentido que busca perjudicar a quienes no lo apoyaron? ¿O queremos creer en la teoría de la coincidencia, en un Kerem que simplemente está siguiendo su camino, sin prestar atención a los dramas del pasado? La verdad, mi gente, es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que Kerem o Ande decidan romper su silencio y contarnos la verdad, cosa que, seamos realistas, es muy poco probable que suceda. Pero eso no significa que no podamos seguir especulando, debatiendo y disfrutando de este delicioso chisme. Porque al final del día, de eso se trata nuestro canal, de ofrecerles la información más jugosa, las teorías más descabelladas y la oportunidad de compartir sus propias opiniones y análisis. Así que ahora, quiero que me cuenten. ¿Qué piensan de esta nueva información? ¿Les convence la teoría de la coincidencia? ¿O siguen creyendo en la venganza? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Y mientras tanto seguiré investigando, buscando nuevas pistas, y trayéndoles la información más fresca del mundo del espectáculo turco. Porque aquí, en su canal favorito, el chisme nunca descansa. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es como el café turco, amargo pero delicioso.